En la mesa de Estado Nacional. ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos, bienvenidos a este Estado Nacional que parte hoy día un poquito más temprano. Tenemos fútbol mundial sub-20 en un ratito más, a eso de las 11 de la mañana, y a la 1 o a las 2 juega la Rojita a su paso a semifinales de este campeonato con Ghana. Domingo 7 de julio quedan exactamente 4 meses y 10 días para la primaria, para la elección parlamentaria y presidencial del 17 de noviembre. Ya hay dos candidatos que van a estar sí o sí en la papeleta, que son Michelle Bachelet y Paulo Longueira, que ganaron sus respectivas elecciones primarias que fueron de verdad un ejercicio notable de democracia, creo yo, en Chile. Las vamos a desmenuzar, las vamos a proyectar hoy día con el panel, con Hernán Larraín. Bienvenido, Hernán. Buenos días. Iván Linas, ¿cómo estás? Buenos días. Carissa Hardy. Don Gonzalo Miller, gusto saludarlo. Espera que llegue en algún minuto, seguramente lo hará, atrasado, porque nos adelantamos nosotros. Jorge Burgos, el diputado de la Democracia Cristiana, que habitualmente forma parte también de nuestro panel en el Estado Nacional. Partamos con la sorpresa, diría yo, del domingo pasado, si les parece. Yo creo que hubo tres. Uno, la participación, 3 millones de personas, nadie esperaba o proyectaba tanto. Básicamente marcado, diría yo, por el arrastre que tiene Michelle Bachelet, que llegó más gente probablemente a las urnas. La votación también de Andrés Velasco, una segunda sorpresa, que derrota a la DC y a Orrego, sin partido, no es verdad, por sí solo saca el 13% de los votos. Y la victoria de Paulo Longueira en la primaria de la Alianza, pese a las encuestas que le daban previamente a Andrés Alamán una diferencia, una ventaja de 10-12 puntos porcentuales. ¿Existían esas encuestas? Pregunto. ¿Alguna vez las vieron? ¿Supieron de una, eso? yo creo. Una que hizo ICOM, la publicó en el diario La Segunda. Sobre la victoria esta de 10, 12 puntos. 12 de puntos triunfo. le daba, sí, algo así. Bueno, Paulo Longueira parte siendo candidato el 29 de abril, si no me equivoco, que es cuando la UDI decide bajar a Lawrence Goldberg. En 2 meses exactos, casi da vuelta esa ventaja, si es que la tenía según esa encuesta. ¿Cómo lee lo que le dijeron, Hernán, tú a los chilenos, a los políticos, los chilenos, el domingo pasado? A ver, primero, yo creo que las tres grandes sorpresas son en base también a las expectativas que construimos todos. Esta era una primera primaria, ¿cierto? Una experiencia que, por lo mismo, también creo que las encuestas se enfrentaron por primera vez a un proceso que no habían podido medir antes. También se equivocaron, no tengamos mala memoria, con las municipales, con el cual debutó la inscripción automática y el voto voluntario. La participación es lejos lo más potente. Todos pensábamos que la participación iba a estar alrededor de 1 millón o algo más. Y eso es probablemente lo más increíble. Para la propia Alianza, las 800.000 personas son una gran noticia de movilización. Es la primera primaria que tenía. Bueno, había dos cosas ahí que derecha. estaban en carpeta que no se cumplieron, diría yo. Una era que respecto a Andrés Alamán, si participaba más gente, era asegurar el triunfo de Alamán, porque lo que era, se decía, un candidato más de nicho, y eso no ocurrió. Sí, yo creo que darle a la UDI, digamos, las felicitaciones por haber hecho efectivamente una campaña en 2 meses muy exitosa, estratégicamente muy bien diseñada, y creo que hay que hacer un reconocimiento de que la estrategia de Andrés Alamán, que fue diseñada originalmente para Lawrence Goldberg y que de alguna manera jugaba por la derecha frente a Paulo Longueira, terminó mimetizándose, no diferenciándose y transformándose en un candidato bastante más a la derecha de lo que ha sido tradicionalmente Ahora, Andrés Alamán. Lo otro que tú decías, lo de las 800.000 personas, desvirtúa, es la segunda cosa que decía yo que se decía que iba a ocurrir y no ocurrió, que iban a votar tantas personas en la primaria de la Alianza como en la de la nueva mayoría, y hubo una diferencia muy sustancial, ¿no? ¿Cómo lo lees tú, Gonzalo? Yo creo que ya esta es nuestra segunda experiencia con voto voluntario, si bien esta no es una elección general, se parecía mucho, ¿eh? O sea, para una persona que llegaba, que no muy enterada de nada, tuvo franja de televisión. ¿Se parece a 3 una días. primera vuelta, dices tú? Porque estamos mal. No, que se pareció mucho a una elección general. Muy bien. Se pareció mucho a una elección general en términos de que las personas sintieron de que había los mismos locales de votación, había más o menos el mismo ambiente, los medios de comunicación transmitieron, y eso facilitó y ayudó mucho a la participación. Pero aquí la palabra clave que tenemos que aprender con el voto voluntario es que la palabra clave se llama movilización. Aquí yo no saco nada con tener personas que están de acuerdo con mis posiciones, sino yo no soy capaz de movilizarla, de motivarla, de encantarla, de hacer de que eso le importe lo suficiente como para ir a votar. Y en eso hay que hacer un reconocimiento, obviamente, de la concertación, y los 6 o 7 partidos que participaron en esa primaria tuvieron un gran esfuerzo de movilización y fueron bastante exitosos en eso. Para efectos de la Alianza, yo creo que estuvo la participación muy por sobre lo estimado. Yo creo que hay un cruce de 2 variables. Una, lo que los propios partidos fueron capaces de convocar, y otra, que es la que constituye realmente la sorpresa, es que quiero pedir un análisis, hubo gente que Gonzalo, por su propia cuenta de eso, también fue a votar. Se decía que si la participación no era equivalente de una alianza política a la otra,
Eso era un hecho político que tenía repercusiones que iban a ser evidentes en noviembre. Vale decir, la elección se definía un poco acá, en términos de la capacidad convocatoria de las alianzas. Y la nueva mayoría con Michelle Bachelet convoca 2 millones y fracción, y la alianza a 800.000. Yo creo que esa relación no es extrapolable a la relación total de noviembre. O sea, yo no creo que Michelle Bachelet espere mantener esos números de 71, que son los números que le permiten ganar en su sector, hacia la elección nacional, cuando voten todos. ¿Por qué? Porque estos 3 millones que se movilizaron ahora, en su perfil, son bastante distintos a los nuevos 4 millones, que se van a sumar a estos 3 millones, que van a ingresar entre este momento hasta la elección de noviembre, donde van a terminar votando más o menos 7 millones, con 3 millones y medio se han elegido los últimos. Sí, entonces, en esa lógica uno dice, bueno, si estos 3 millones son muy distintos a los 4 millones que van a entrar, lo que vamos a apreciar, lo más probable, es de que ambos candidatos que ganaron las primarias van a tender a moderar su discurso bastante e ir a buscar un voto distinto que el que buscaron en primaria. Y vamos a ver, de nuevo, tanto que en propuestas como en el lenguaje, ambas posiciones van a tender un poco hacia este centro, lo podemos definir como centro social, centro político, pero hacia una moderación, a ir a buscar un elector más independiente y menos politizado. Vamos con Iván y la Clarisa para dar una primera vuelta, y vamos a una nota con los perdedores de esta primaria. ¿Cómo lees tú lo que pasó el domingo pasado, Iván? Porque hay gente que lo interpreta, por ejemplo, como un castigo al gobierno. El mismo Carlos Larraín, que estuvo el jueves, entiendo, en La Moneda, hablaba de que el gobierno nos está ayudando a... Voy a leer la frase textual, el gobierno se las arregla para hacernos perder las elecciones, apuntando un poco al manejo presupuestario. ¿Qué interpretación le dan ustedes al resultado de la primaria? Lo primero es que, si uno se centra en cuáles fueron las sorpresas, yo creo que comete un error, porque creo que la primaria tuvo bastante pocas sorpresas. Nadie dudó que Bachelet iba a ganar. Nadie dudó efectivamente que iba a haber más votación por la concertación que por la alianza. Y ese tipo de situaciones son las que se dieron. Cuando nosotros hablamos de la participación, en este país normalmente pasamos de la euforia al fracaso, pasamos de la sub-20, efectivamente va a ser campeona mundial porque le gana a Croacia, pero el partido anterior cuando pierde con Irak es lo más malo que hay en el mundo. Hoy día nos pasa un poco eso. En las municipales tuvimos un fracaso de participación, hubo casi 1 millón de votos menos que la elección pasada. Hoy día tenemos una primaria donde participaron casi 3 millones de personas, pero básicamente faltan más de 4 millones por convocar, y ya tuvimos un ensayo general donde estuvieron presentes los candidatos de los 2 bloques más grandes. Entonces, en ese sentido, hay que tener un poco de mesura, hay que preguntarse por qué esos 4 millones de personas que participan habitualmente en las elecciones presidenciales no participaron en esta primaria, y de qué manera se tiene que ir a buscar. ¿Qué fundamento tienes tú para decir que esas 4 millones que no participaron, del total de 7 que seguramente se espera que participen, van a cambiar el escenario? La pregunta es si ya tuvieron sus candidatos en la papeleta, ya tuvieron un ensayo general donde estaban convocados por las mayores fuerzas políticas supuestamente de este país, no fueron a votar, tuvieron franja, tuvieron los mismos lugares, tuvieron una serie de situaciones de ese tipo. ¿Entiendes que esos 4 millones se reparten distinto de lo que pasó el domingo pasado? Eso es lo que yo quiero decir, es que la elección está abierta. Hay 4 millones de votos que hoy día están en juego. La votación que saca Michelle Bachelet y los otros 3 candidatos que participaron es exactamente la misma votación que sacó un poco más de 2 millones de votos que sacó Frey en la primera vuelta. O sea, no hay ningún voto nuevo que se haya capturado durante este proceso, y el proceso está abierto. Cuando estamos hablando de las palabras de Larraín, sin ninguna duda, la paliza de 800.000 votos contra 2 millones que recibe la derecha es una paliza muy fuerte. Tenemos que entender que un gobierno que es donde sus mayorías de sus propuestas o de sus promesas no se han cumplido, por mencionar alguna, el gobierno 24/7, la ministra de Educación la semana antes de la primaria, mientras están desalojando los colegios, se encuentra en Europa de paseo con su familia. Vamos a terminar con la corrupción. Tenemos que sacar efectivamente a la que hoy día dirige el INJUC, porque hay graves denuncias de los mismos sectores de la derecha que hoy día hay malos manejos. Entonces, un gobierno que no es capaz de cumplir sus promesas, su sector hoy día claramente se ve perjudicado, y eso Carlos Larraín lo grafica con sus palabras. Clarisa, ¿cómo lo ves tú? ¿Está abierta, como dice Iván, como dice Gonzalo, la elección, o ustedes están convencidos que la cosa está resuelta? Que me dieron la última palabra, por esto de los últimos serán los primeros. Pero por supuesto. Hubiera esperado por lo menos que hubieran dicho hoy día. En razón de eso. Que hubieran dicho felicitaciones, han tenido un notable triunfo. Hubiera esperado eso que dijera, pero en fin, me lo salto. Iván, era una primaria, nadie estimó que iban a llegar más de 3 millones de personas a votar. Minimizar, nosotros mismos acá estábamos muy preocupados de la
posibilidad de una escasa convocatoria. Yo creo que no hay que subestimar para nada que lo que ahí se expresó masivamente es un interés de participar, pero nos muestra algo. Nos muestra que con voto voluntario, quienes son más activos son, sin duda, los más militantes o los adherentes más sólidos, lo que se llama el voto duro, en uno u otro lado, lo cual significa que el voto duro del mundo de la derecha está muy disminuido y el voto duro de la nueva mayoría, por lo menos 2/3. Ahora, ¿qué razón hay para pensar, Clarisa, que la elección en noviembre o en segunda vuelta, porque aparentemente la va a haber, va a ser diferente de las dos anteriores, que fueron muy estrechas? No, a ver, primero decir que en esta votaron casi el 60% de los que votaron en las últimas municipales. Por eso quería terminar diciendo muy que pasó en esta primaria. Efectivamente, el que menos fue a votar, los que no fueron a votar son por varias razones. Hay muchos que sintieron que lo que se juega en noviembre se vota en noviembre. Y por lo tanto no se levantaron y que tienen también opciones. Hay incluso estudios que muestran que un porcentaje importante tiene su candidato de preferencia y que por lo tanto lo van a expresar en noviembre. Sin duda está yendo a votar menos el que tiene algunas indefiniciones, pero Michelle Bachelet no es que sacó el 73% del voto de su pacto, sino que sacó el 53% de todos los votos, y yo creo que la tienen muy difícil la derecha. Entiendo que aparecen ahora los candidatos alternativos, que sin duda parte del electorado que no se expresó está ahí, pero por lo que dicen algunas encuestas, si es que se les puede creer a las encuestas, porque todos hemos visto que otra de las grandes sorpresas, bueno, o se reitera la sorpresa de la incapacidad de las encuestas. Hay que citar, entiendo, ¿no? Bueno, Mori, ¿no? Mori definitivamente, y me recordó que en el año 2004 o 2005 tuvimos un encuentro con Marta Lagos en un foro, en donde por sus encuestas ella me señaló la imposibilidad de que Michelle Bachelet fuera presidente, porque Chile era un país en donde no se votaría por las mujeres. Pero en fin, bueno, hay un problema con las encuestas. La pregunta tenía que ver... Creo que el gran perdedor no es solo la derecha, yo creo que están en un lío. A ver, la derecha liberal quedó, si me perdonas, absolutamente enterrada. Es decir, si ya cuando vino acá Hinspeter no hubo ocasión de discutir qué había pasado con esta nueva derecha, pero fue la nueva derecha no apareció. Muy amplia, en todo caso, Clarisa, entre 1 y 8. Bueno, pero tuvieron la posibilidad de competir en las mismas oportunidades, sin embargo, en reductos que eran normalmente donde esperaban un resultado mejor, no lo tuvieron. Lástima que no esté Jorge Burgos acá, porque hubiera podido preguntarse uno también respecto de las posiciones más conservadoras dentro de la nueva mayoría, que quedan también sepultadas. Sí, no, pero que hay un factor distinto, déjame en lo de la nueva mayoría. El único voto que en mi opinión se ha sobreestimado el efecto de lo que tiene. Yo no quiero desvalorizar que Andrés Velasco salió segundo entre los 4 competidores, con el 13%, que es menos del 9% de la votación total, pero yo quiero enmarcarlo. Él era el único efectivamente que no formaba parte del arco más conocido de los partidos que tradicionalmente estaban en el sector, y por lo tanto mucho voto radical, mucho voto demócrata cristiano, ya derechamente votaron por la candidata que iba a ser la candidata a presidenta definitivamente. Por lo tanto, eso matiza la situación de Andrés, que es el único que efectivamente está fuera del sistema los sectores más conservadores, en este caso la democracia cristiana, en materias valóricas, quedaron absolutamente, usando tus palabras, enterrados respecto de un polo mucho más progresista que representa a Michelle Bachelet. Por el polo progresista y liberal, porque estamos hablando de que también ese mundo también está expresado en la Decía que tenemos nota, vamos a seguir hablando de esto. Respecto de los perdedores, ¿qué tienen que decir los que perdieron en las elecciones primarias del domingo pasado? Vivieron 4 meses hasta la elección de noviembre. ¿Se van a integrar o no a los comandos de los ganadores? ¿Con cuánto entusiasmo se van a integrar? Bueno, tenemos nota con Franco Ferreira y regresamos al panel. Aproblemados, apesadumbrados, desconsolados, desincentivados, seguimos el camino de los derrotados. Por fortuna, y aunque el humor pareciera lo único que le puede mantener en pie, vamos a llevar en brazos. Llevémoslo en anda, llevémoslo a tota como los equipos ganadores. Falta clave. Falta, sí. Nos falta. Sí, con convicción. El radicalismo se sobrepone al casi 4% que lo separa de Orrego, al 8% que lo distancia de Velasco y al 68% que lo separa de Bachelet.
el haber sacado un 5% para nosotros ha sido muy relevante. Y es que en una carrera donde los pronósticos lo ubicaban cuarto, haber asegurado el cuarto lugar es haber cumplido los pronósticos. Pero ¿qué pasa cuando la idea es salir segundo y la cosa como que no resulta? Hablan los partidarios de Claudio Orrego. Es un hombre comprometido y consecuente. Es un líder. Y lo demostró con la cantidad de votos que obtuvo. Casi 1.262.000 votos, menos que Bachelet, lo que le dejó en el tercer lugar de la nueva mayoría. Fue un golpe, no cabe ninguna duda, un golpe fuerte, una sensación de derrota real. Fue lindo, o sea, una de las primeras personas que llegó a felicitar a la presidenta cuando recibió. Una de los mejores. Es uno de los mejores perdedores, dice una mujer. Pero ya ve usted, es uno de los mejores perdedores. Ni siquiera es el mejor. Nuestra obtuvo votos, Claudio Orrego, 13 de las 15 regiones de Chile. El concepto de derrotas se puede usar y ustedes lo tienen que asimilar, ¿no? Sí, absolutamente, digamos, eso es. Mientras, en la vereda de enfrente... Yo soy una persona que siempre ha creído en la democracia. Y la democracia hoy día ha hablado. ¿Cómo cabe ahora Renovación Nacional en el comando de Pablo Longueira? ¿Cómo lo pueden trabajar? Eso bueno, ahora vemos un poco de arenas movedizas. Es una misión difícil, compleja, ardua. Sobre todo tras un primer impas vivido justo cuando el perdedor iba a saludar al ganador y que fue más que un simple intercambio protocolar que usted se pudiera imaginar. O venid, hombre derrotado, y mostraos ante el villorrio y saludad al vencedor. Prefiero no ir, vuesa merced. No está en mi ánimo. Os ruego me disculpéis. Polines, tío, por supuesto. Oiga, ¿no sale prensa? No. ¿Sale prensa? Sí. No quiero saludar a Pablo. Quiero pedir disculpas por no haber tratado a Andrés Alamán de la forma en que se merecía. Son asperezas comunes. El problema es que las asperezas no solo parecen venir del partido aliado. ¿Sebastián Piñera no le ha hecho ninguna a Renovación Nacional? No, bien poquito en realidad. Según apesadumbrado dirigente aliancista. ¿Perdió piso para exigir cosas de usted el partido? Nuestro piso mejoró mucho, precisamente porque estamos muy abajo. La unidad va a reinar, espero, si no... Pero bueno, el tema ahora es otro. ¿En qué se traduce el que hayan sido terceros en la primaria? En la construcción del programa, nada. Lo que la DC va a hacer en este momento es centrarse y darle mucha fuerza a nuestras campañas parlamentarias, porque ahí no habrá un fenómeno político como el de Michel compitiendo en las parlamentarias. Parlamentarias que, en la vereda de enfrente, explicarían esa apología del triunfo que hiciera Alamán justo el día de su derrota. Ganamos en la región de Antofagasta, en la región de Copiapó, en la cuarta región, en la Araucanía. Lo que está haciendo Andrés Alamán es de alguna forma decir, sigamos adelante, tenemos que hacernos cargo de las listas parlamentarias. La pregunta es ¿qué peso tendrán de aquí en más los grandes derrotados? Dentro de un mismo pacto y en la comparación entre pactos. Todo dependerá de cómo se mueven en vistas a lo que se viene. Ahí veremos dónde llaman a los soldados, pero por ahora soy un soldado. Muchas gracias por todo. Sigamos así. Va a seguir y vamos a ganar. Debiera ser el abanderado demócrata cristiano, debiera ser él el que siga esa línea después de este primer intento. No sé, eso está muy temprano como para aventurar una opinión al respecto. Bueno, los perdedores, esa era la lógica de la nota. ¿Con cuánto entusiasmo, decía yo al presentarla, se van a integrar o no a los comandos de los ganadores? Andrés Alamán leía hoy en una entrevista que sale en el diario Mercurio, tiene planes no exactamente de ponerse detrás de Pablo Longueira, sino que más bien de transformarse eventualmente en el senador por Santiago Poniente, donde ya RN tiene una candidata, llamó la atención ese tema, que es Catalina Parondo, ¿verdad? Sí. Y ser el presidente de RN, ¿cómo ves este entusiasmo con el que se integra RN y Alamán al comando de Longueira? A ver, yo creo que para Andrés Alamán fue un duro golpe y para todo un mundo que representa a Andrés el haber perdido el domingo pasado y por supuesto que esta semana ha sido de recuperación, por así decirlo, y el propio Andrés está en eso y esperamos que estas ínfulas que vemos hoy día en la entrevista del Mercurio con ganas de volver a la política, digamos, sea así y que esa fuerza también se pliegue a lo que tiene que ocurrir en el sector, ¿cierto? Debe venir un proceso de unidad junto y encabezado por Pablo Longueira para poder tener efectivamente una opción. Yo creo que en parte el proceso lo dice la Clarisa, la primaria, no hay que confundirse, la primaria fue para definir los candidatos de cada uno de los sectores y
En parte, el volumen electoral que hubo en cada primaria responde que en una habían 2 candidatos con 2 partidos que suman 170.000 militantes versus muchos más partidos que suman prácticamente 500.000 militantes con 4 alternativas para votar. Y eso hay que ponerlo en contexto. Yo creo que ahora viene un proceso de recuperación, de unidad, y si Pablo Longueira quiere encabezar un proyecto efectivamente que tenga la posibilidad de amenazar y ser una opción real en noviembre, es necesario mirar al centro, es necesario conectar con el elector. Pero Hernán, ¿por qué renunció? ¿Por qué abdicó Alamán de representarlo? ¿Por qué van a creer ahora en el sucedáneo? Si durante toda la campaña primaria tú dices que ese mundo no solo eran 2 personas que representaban al conjunto del sector y que querían mandar un mensaje de unidad, dado que ha sido muy difícil la unidad en todo este periodo, pero ¿por qué abdicó de presentar o representar esa diferencia que finalmente es la que se abstuvo de votar? ¿Y por qué razón habría hoy día de representar? Eso o sea, es un desafío evidente. Y tú mismo lo has escrito por lo demás. Así es, así es. Y de hecho están también los electores de Velasco, que también tienen una identidad que está por verse dónde van a poder... ¿Puede ser uno de los factores, crees tú, que incidió en la derrota de Alamán? Que hubo fuga de votos de Alamán hacia Velasco, particularmente en el distrito 23, que lo dije en mi primera intervención. Creo que una de las razones de la derrota de Andrés Alamán fue no haber proyectado lo que ha sido básicamente su trayectoria, que es siempre un líder de una centro derecha más moderna, más abierta, más liberal. Y Velasco se proyectado en ese espacio y proyectado esa trayectoria, creo que la historia hubiera sido distinta. Y creo que hubiera sido muy bueno además para la alianza que así Ahora, fuera. Ilusionarse de que el elector de Velasco pudiera ser la opción Longueira, a mí ya quiero preguntarle bastante a Gonzalo por eso, Gonzalo, porque quienes sostienen que la alianza perdió la presidencial de noviembre el domingo pasado. Desde el punto de vista siguiente, apuntan a que a Pablo Longueira le va a costar mucho más hablarle al elector de centro, justamente, que es lo que dice Clarisa, que lo que le hubiera costado eventualmente a Andrés Alamán, y desde ese punto de vista la elección simplemente no tiene destino. Yo creo que se dijo lo mismo respecto a la primaria. Exactamente el mismo discurso. O sea, que aquí había un liderazgo que le hablaba al centro político, que le hablaba a todo, y que por lo tanto, y Pablo Longueira logró imponerse pese a ese discurso y entendiendo que hay otros códigos más allá del eje izquierda-derecha. No es el único código. Estamos hablando del eje político liberal, ni siquiera del eje centro. Y en ese izquierda-derecha... Conservadores liberales, eso es lo que estuvo en la discusión. Si tú quieres ocupar conservador-liberal, bueno, hay que pensar en ese elector de Velasco, ¿no es cierto? Cuando de repente va a tener que mirar 2 propuestas, una que dice AFP estatal y otra que dice no AFP estatal. Una que dice, ¿no es cierto?, gratuidad en la educación para todos, y el otro que dice no, eso es regresivo. Y ese elector liberal, como lo que quiera, va a tener esa opción para elegir. Ahora, respecto a cómo los derrotados se incorporan, yo creo que la mínima autocrítica de cualquier persona que haya perdido una elección es tratar de entender por qué perdió. ¿Ah? Porque eso le va a permitir también, de alguna manera, soltar y poder ser un aporte real hacia adelante. Mientras no entienda por qué perdió, va a seguir anclado en esa lógica. Yo leo hoy día la entrevista de Andrea Alamán y me preocupa un poco, porque lo veo como en un tono, y no solo él, en Renovación Nacional, como de responsabilizar al gobierno, responsabilizar al presidente de su derrota. Yo creo que empezar a buscar por ahí es un camino equivocado, sobre todo porque hay miles de militantes de Renovación Nacional que son parte de ese gobierno, son ministros, el propio presidente, y que yo creo que la gran mayoría de ellos, incluida Cilia Pérez, que lo dijo públicamente, trabajaron y hablaron a favor de Andrea Alamán. O sea, yo creo que dirigir esos dardos hacia el gobierno me parece que no tienen mucho destino. Y segundo, en mi opinión, ¿por qué pierde Andrea Alamán? Básicamente por 2 hechos. Uno, su actitud hacia Lorenzo Goldman. ¿Paga costo por esa actitud? Absolutamente. ¿En la derecha? Yo creo que sí. Fue percibido como una persona excesivamente agresiva, ¿no es cierto? El maltrato que le dio al otro candidato fue determinante en que muchas personas se retrayeran de apoyarlo incluso. Y lo segundo, haber sacado al ministro Cruzcoque, ¿no es cierto?, a 3 semanas de la elección, pasando a llevar al presidente, lo comentamos aquí en esta misma mesa, pasando a llevar a una decisión del presidente y de alguna manera también generando la salida de Joaquín Lavín, que tuvo un rol muy importante en lo que fue el remate de la campaña de Pablo Longueira. Hernán, te cargo eso y después Iván, por favor. Yo creo que aquí la pregunta que hay que hacerse es, mirando para adelante, si Pablo Longueira va a tener la capacidad de poder liderar un proceso que pueda efectivamente conectar con una centro derecha que es distinta a la de la UDI. Él puede hacerlo simple, hacer una campaña clásica, digamos, UDI popular, y limitarse a lo que creo puede ser un 30%,
o abrirse efectivamente y ser un líder de una coalición bastante más amplia que sí tenga la capacidad de interpretar un mundo que no está con Michelle Bachelet, que no está con la Asamblea Constituyente, que no está con la FP estatal, que no está con una reforma tributaria que puede afectar a las pymes como la que está llevando ya o proponiendo. En fin, hay una serie de hay una agenda distinta a la de la izquierda y la de los autoflagelantes y a esta sociedad más bien conectada con el PC, que está abierta para que Pablo Longueira, si es que tiene la capacidad de mostrar liderazgo para poder hacer de verdad, o sea, un salto muy potente y profundo, creo que en ese lugar todos van a poder ordenarse y poder tener un candidato único. Iván. Sí, yo creo que la pregunta inicial de esta ronda tenía que ver con la conformación de los comandos y qué hacían los perdedores. Y yo creo que hay dos líneas postprimarias. La primera tiene que ver con la conformación de los comandos, que tiene básicamente que ver con el ámbito simbólico. O sea, si se integra Goldberg o no, que tiene que ver con el simbolismo. Pero también otra parte, que es cómo se construyen las plantillas parlamentarias, que básicamente es un tema concreto. Cómo se va a distribuir el poder y cuáles son efectivamente la posibilidad de llevar adelante los cambios y las transformaciones que están prometiendo cada uno de los comandos. Y si uno ve en lo concreto, en lo real, lo que la derecha está llamando a decir, aquí tenemos un fracaso, tenemos que lograr una unidad para evitar que haya un doblaje en varios lugares y mantener el sistema como está. Y por otro lado aparece Bachelet diciendo necesitamos tener muchos doblajes para que nuestras propuestas efectivamente tengan viabilidad en el futuro. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando vemos las palabras de Bachelet y el llamado, y vemos a quién se las hace a los partidos de la concertación, que sí dijeron que tuvieran primarias presidenciales, pero dijeron no a las primarias en el Parlamento, donde vemos que la plantilla parlamentaria que está proponiendo la concertación y sus aliados es exactamente la misma que hubo hace 4 años atrás. Entonces, ¿cuál es la viabilidad? ¿Cuál es la viabilidad que hoy día tiene efectivamente una coalición política de lograr los cambios, si en vez de estar preocupado de los doblajes, de integrar efectivamente a Jackson, de integrar a otro tipo de movimientos, está pensando en poner a Camilo Escalona de nuevo en el Senado en una nueva circunscripción? O sea, los mismos de siempre están resolviendo la plantilla parlamentaria entre 4 paredes, con los mismos 4 personajes, pero tenemos un nuevo escenario. Del tema parlamentario vamos a tener tiempo para hablarlo, Clarisa, porque solo un tema. Viene a la vuelta un invitado que es clave en la definición que tú mencionas. Pero yo quería agregar algo. Sí. Pero puedo terminar una breve cosa. Marco Enrique esta semana ha propuesto un pacto parlamentario para lograr los cambios mínimos que hoy día se están haciendo, para que haya una plantilla única y efectivamente que los partidos y la gente que hoy día hace propuestas, mientras esté en una campaña, no esté solamente prometiendo y después dando explicaciones, sino efectivamente poner todos los elementos. Tenemos que dejar de lado la prepotencia, tenemos que poner la generosidad por el frente, porque para lograr los doblajes y romper el binominal se necesita la fuerza de todos. Y si hoy día la prepotencia de algunos evita que efectivamente llegamos a un acuerdo general, el próximo gobierno, sea cual sea, va a tener que dar explicaciones porque las mayorías no se van a lograr. ¿Prepotencia de quién? Exactamente. De las mismas que han tenido la prepotencia de decir nosotros vamos a romper el binominal en los últimos 24 años y no lo han roto. Tenemos experiencia en que han ganado presidencias, pero claramente los cambios y las mayorías en el Parlamento no las han logrado. No hay peor sordo que no quiere oír. Y una de las características, yo diría, centrales de lo que fue la presentación de Michelle Bachelet el día al término de las primarias, después de que se presentaron todos los demás perdedores del pacto, de la nueva mayoría, fue decir que lo más grave era no oír lo que era la demanda ciudadana, y fue explícita en nombrar con nombres y apellidos el tipo de liderazgo joven que ella quisiera y aspiraría a que tuviera. Y quiero referirme a esto por algo que dijo Hernán, porque hay una sistemática preocupación por decir, ella lo dice, pero no la escuchan, no tiene entonces liderazgo. Yo hice referencia a unos estudios del año 2004-2005. En aquel entonces yo estaba en Chile 21 y nosotros mandamos a hacer unos estudios, no para saber quiénes eran los candidatos probablemente, cuáles eran los rendimientos electorales, sino preguntamos por atributos de los líderes a los que aspiraba la opinión pública. Y a diferencia de todos los estudios anteriores, en que los atributos que más se resaltaban era el de autoridad y el de eficiencia, ya en aquel entonces, en 2004-2005, los atributos que más aparecían eran credibilidad, honestidad. Yo creo, desde estudios de percepción de atributos, hasta el día de hoy, está hoy día
fue ratificado por el triunfo electoral de Michelle Bachelet, en aquel entonces, que tenía precisamente esos atributos. Panelistas, tenemos obligaciones comerciales. Los mismos atributos de liderazgo que hoy día se menosprecian y que no entienden que no es solo un programa, sino es la credibilidad de quien va en el programa. Por eso que te digo que el rendimiento de Longueira puede ser muy bajo y el de Michelle Bachelet muy alto. Regresamos con un presidente de partido al que todavía no le pueden borrar la sonrisa de la cara. Al regreso va a estar con nosotros Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista. Antes de eso, tenemos un archivo nacional con algunos hitos que ha habido en la historia de estas relaciones complejas entre Concertación y Partido Comunista. Vamos a eso, corte, y regresamos con Osvaldo Andrade. El Partido Comunista y la Concertación trabajarán juntos por un proyecto en común: ganar la próxima elección presidencial con su candidata Michelle Bachelet. ¿Y quién lo iba a creer? ¿Significa comunismo? ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿Y cómo las vamos a tratar? Las vamos a procesar democráticamente. Diferencias que han tenido durante décadas y alguna que otra rencilla, como en 1998, cuando Gladys Marín fue a dejar una carta a la Cancillería porque no se había incluido a Cuba en la cumbre CELAC organizada ese año por Chile. Se encontró con José Miguel Insulza en la entrada del ministerio y esto fue lo que pasó. Gladys, lo siento, ya tengo esa entrevista, hasta ahora llevo media hora esperándote. Yo hace media hora que te espero, pero estás preferido hacer el show aquí abajo. Bueno, no, señor ministro, no venga con show una vez más, porque yo no sabía. Perdóneme, señor ministro. Yo no tenía idea que usted tenía entrevista para mí. Antes del plebiscito. Y aunque no hayamos demorado un poco más, era una actitud honesta. 4 días antes. Era una actitud honesta. Yo no la cuestiono. Pero usted cuestionó. Lo único que digo es que usted aparece como si usted se presente como si hubiera. No, yo jamás dije. Eso lo dijo, pues. Yo dije. Me presento. Nos vivan gritando inscripción es traición. Mentira. Bueno, eso es falso. Hagamos la entrevista primero y el show después. Es todo lo que le pido. No sé, o no. Ya. Yo lamento, pero ahora tengo una ceremonia. Le agradezco mucho su atención y muchas gracias. Ministro, pero la entrevista no la comunicó la secretaría, se lo digo. Estás viendo Estado Nacional con el auspicio de ICE Único, especialízate y posgrados Universidad Mayor.